Claro, exacto. Los procesos de lectura, bueno, que más te quedó más o menos claro, digamos, porque el Sí, tema es que siempre hay que volver a releer, pero ya ir incorporando los conceptos, bueno, es parte de la dinámica, ¿no? sí, sí, Eso es lo sí, sí, importante. sí, obvio. A mí lo que se me ocurrió es hacer una articulación entre el proceso de la escritura, la lectura y el factor tiempo, que en esta introducción epistemológica, digamos, vamos a hablar del tiempo real y del tiempo histórico. Pero, a su vez, yo voy a incorporar en esta lectura del factor tiempo un escrito que tengo sobre el tiempo, pero desde el punto de vista antropológico, Ujú. este, que me parece muy interesante, que habla, digamos, de tres modelos de concepción del ser humano que están atravesados por distintas concepciones del tiempo y que están íntimamente vinculados al factor tiempo que vamos a trabajar para el psicoanálisis, que considero que nos va a ayudar a comprender más todo este tema que a vos te interesa principalmente, que es el tema de la constitución del lenguaje y de la palabra en el devenir de la infancia, Exacto, digamos, ¿no? especialmente lo que es infancia, Sí, niñez y adolescencia, sí, que ¿no? tiene que ver más que nada con ese proceso que hablábamos los otros días de formación del lenguaje en el niño, que no es sin conflicto, que no es sin dificultades, digamos. No es que puede existir, vamos a decir así, un canal de aprender el lenguaje de una manera puramente sana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que ese atravesamiento, ese pasaje, ese proceso de adquisición del lenguaje no puede ser sin conflicto, no puede ser sin algún tipo de alteración, dificultad que genere malestar en el niño, digamos, ¿no? No, y en lo que es la profesión, obviamente todo lo que es lectura, ¿no? De lo que sucede, de las relaciones entre padres e hijos, entre la madre e hijo especialmente, como estuvimos viendo. El tema después de cuando uno escribe, también cuando lo Sí, vuelca a papel, y el factor tiempo que atraviesa todo, porque siempre cuando se habla de tiempo, que bueno, después vos lo explicarás mejor, ¿no? Estamos trayendo el pasado al presente con una proyección al futuro. exacto. Bueno, esa, justamente lo que vos planteás, tiene que ver con una concepción del tiempo eh, a la cual todos, desde nuestra vida cotidiana y cómo está estructurada o determinada o constituida la cultura, estamos atravesados y creemos desde nuestro yo y de nuestra conciencia que es así. Pero justamente, digamos, el psicoanálisis va a venir a plantear otro tiempo, ¿sí? Otra manera de abordar el tiempo y, en este caso, la dificultad que el ser humano, no solamente el niño, el adolescente, sino también el adulto, Ujú. va a tener con el lenguaje. Y esto tiene que ver con el concepto de inconsciente y el tiempo con el que se maneja el inconsciente, que es diferente justamente a este tiempo cronológico que vamos a llamar Sí, que es pasado, presente y futuro. O sea, no la mayoría, todos creemos, todos vivimos pensando en que hay un pasado, un presente y el futuro. O sea, nuestra vida está regida por esa cronología, mm, que venimos del pasado, vivimos en el presente y vamos hacia un futuro. Y estamos desde nuestra conciencia, ideológicamente ya estamos convencidos y en nuestra vida cotidiana nos manejamos así. ¿No? O sea, uno se acuesta pensando qué voy a hacer mañana, exacto. o se pone un objetivo de querer dentro de 1 o 2 años, digamos, realizar tal cosa, entonces se supone que uno va hacia el encuentro a través de un proceso de ese futuro y cuando se produce, digamos, como que uno concretó, ¿no? Esa situación. Eso nos pasa a todos, Sí, digamos, no es que no le pasan a algunos y otros no. En líneas generales, digamos, ¿no? O dentro del, digamos, de lo que es la esfera de la neurosis, en la esfera de la perversión y de la psicosis, que es otro tipo de patología que no vamos a abordar acá,
pasa de otra manera, digamos. Entonces, el tema es justamente eso, cómo la percepción y la concepción que tenemos del tiempo cronológico, justamente para el inconsciente no va a ser así. ¿Sí? Se va a jugar el tiempo desde otro lugar, que ya vamos a ir viendo Bien. cómo es eso, ¿sí? Entonces, lo que habíamos hablado la clase pasada era, digamos, de los 3 procesos o fases del desarrollo de la lectura, ¿no? Para también comprender cómo es ese proceso también de la escritura que se da en 3 instancias, ¿sí? O sea, esta idea que yo traigo, por supuesto que no es exclusivamente mía, pero sí comparto, porque es parte de la formación en la que yo vengo, y otros autores que también, digamos, hacen una elaboración, un análisis muy profundo sobre los procesos de la lectura y la escritura, y le dan, digamos, como periodos o fases con la cual, digamos, uno puede acceder a un nivel de lectura para poder comprender racionalmente, ¿no? Cómo es la realidad, porque en líneas generales también a todos nos sucede y que sea una lectura más objetiva también, ¿no? Para que digamos, que no tenga influencia de ninguna otra índole, que no sea subjetiva, sino que sea algo objetivo y mirado desde otro punto, desde otro escalón, digamos. Claro, cuando vos te estás haciendo el planteo en relación al trabajo que estás haciendo con los pacientes, con las dificultades para poder expresarse, o con determinadas palabras y todo eso, digamos, como vos mismo te planteabas, es esta cuestión de que los instrumentos de lectura con los cuales vos te formaste, vos sentís que en función de lo que vas captando ahí, como que te quedás corta, como que necesitas abrirte hacia otras nuevas lecturas que te permitan intentar comprender qué es lo que está pasando con esa problemática. Y comprender y adaptar también las herramientas que uno utiliza a lo que hoy quizás un niño, un paciente precisa como para desarrollar su lenguaje, para quizás superar algún trastorno en la comunicación. Exacto. Entonces la idea es poder tener las herramientas más certeras y que sean específicas en vista de todo digamos, esta cuestión social cambiante y a su vez que está tendiente a destruir el lenguaje y la comunicación. Claro. Es una problemática. Es una problemática. De eso nació el deseo de conocer más. No, está bien. O sea, lo que pasa es que leyendo, bueno, lo de la escritura y este texto, es que la posibilidad, digamos, porque uno también tiene como el imaginario, la fantasía, o lo ideal, de que se pueda acceder a un lenguaje o a una manera de hablar correcta, ¿no? Como si eso correcto o normativo fuera como un estado de salud, ¿sí? Y en realidad no se corresponde, porque, digamos, pueden haber casos de chicos que hablen correctamente y que no tengan ningún tipo de dificultad en su manera de expresarse, pero eso tampoco es indicativo de que ese niño... Que haya una dialéctica. Exacto. Que ese niño no tenga algún tipo de dificultad, ¿sí? Porque a lo mejor también es cierto que a lo mejor el niño ese está criado en un contexto donde, digamos, su neurosis infantil está encubierta por ciertas modalidades que por ahora no necesitan expresarse. Que probablemente en su vida adulta o adolescente eso haga eclosión, digamos. Pero en el caso específico en que vos trabajás, sí, ahí damos cuenta de que ahí hay una problemática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En los adolescentes va a pasar lo mismo, en los adultos también, más cuando empieza a haber, digamos, un intercambio con la sociedad. Porque una cosa también es el lenguaje que el niño va adquiriendo en su entorno familiar, ¿sí? Que es de una manera determinada, porque está encuadrado dentro de la familia, y otra situación diferente es cuando el niño, a partir del proceso de escolarización,
empieza a articular ese lenguaje familiar con el lenguaje social de su comunidad. ¿Sí? Ahí tiene que haber un proceso de transformación. Entonces, este proceso de transformación, de acuerdo a la educación del lenguaje, ¿no? O de la lengua familiar con la cual el chico se fue formando y fue adquiriendo, va a tener dificultades. No es que no lo va a tener, digamos. Lo que no sabemos es hasta que no aparezca un síntoma en la pronunciación con la R, con la D, sí, o con cualquier fonema, digamos, que pueda tener dificultades, no sabemos, pero que en algún momento es probable que surja. Y si no surja, será a posterioridad, digamos. Entonces, el tema es que lo que tiene que quedar claro es que no es sin dificultad. Lo que no sabemos es de qué grado, en el sentido de cuantitativo o cualitativamente, puede ser la dificultad. Hasta que no aparezca, digamos, la dificultad, que el chico dé cuenta de esa situación. Que muestre como portavoz a ver cuál es el problema también que trae de la familia. Exacto. ¿No? Porque en muchos de los casos están... Porque también digamos que la dificultad que el chico va a tener para poder, digamos, leer, en base a lo que estábamos leyendo el trabajo, ¿no? De qué manera el chico va a leer o va a introducirse en el mundo familiar, en su capacidad de lectura, también va a estar determinado, digamos, por cómo la familia le va transmitiendo ese tipo de mensaje, la forma en que lo hace. Exacto. Y después, esa manera también de leer, en una primera instancia, en un primer proceso de formación y de adquisición de la escritura, también va a determinar cómo se va a relacionar el niño, cómo va a ir adquiriendo el proceso de escritura. ¿Sí? Esto es muy importante también. Sí, porque como una persona habla, escribe, como escribe, también lee. Sí. Eso es en un, digamos, en un cuadro pedagógico, ¿no? Digamos, son diferentes estadios. Primero se habla, después se escribe, después se lee, después se comprende lo que está escrito. Si alguno de estos estadios se ve con hay alguna interferencia, hay algún ruido que esté provocando un malestar, bueno, va a influir en los demás. Si yo no hablo bien, no puedo leer bien. Si no hablo bien, no puedo escribir correctamente porque no estoy escuchando el sentido o la pronunciación correcta. Exacto. El tema es dar cuenta que en este proceso que vos estás describiendo, que es muy importante, es que se va a ir desarrollando el grado de racionalidad que el chico va a ir teniendo, en el sentido de comprensión y entendimiento, ¿no? Esto es lo importante. El tema es que, de acuerdo al grado de dificultad que pueda tener, también podríamos pensar que es el grado de racionalidad que tiene y, digamos, el déficit de inteligencia que pueda tener. Pero cuando digo déficit de inteligencia no quiere decir que ese chico es menos inteligente que otro, ¿no? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, no haya cuestiones orgánicas, ¿no? Si es puramente emocional, psicológico, puede ser que también esas dificultades que tenga para expresarse verbalmente o a través de la escritura esté de alguna manera obstaculizando el desarrollo de su inteligencia. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la inteligencia también tiene que ver, digamos, con el grado de desarrollo de su propia racionalidad, o sea, capacidad de comprender y capacidad de entender. Y por supuesto, de asimilación del mundo externo, del mundo social, digamos, ¿no? O sea, son como varios factores que se conjugan, porque vos mismos has dado cuenta, digamos, que frente a tu proceso de trabajo, ¿no? Como un chico a partir de un par de sesiones, ¿no? De acuerdo a cómo es tu abordaje, modifica, digamos, su estado de ánimo y empiezan a emerger actitudes que te dan pauta de que, bueno, ha habido un proceso importante de cambio. Sí, ¿no? sí. Inclusive a nivel emocional, ya con el tema motivacional,
el verse reconocido, que quizás eso en su casa no lo tiene. Por eso que es tan importante el rol de la familia y que también uno dé una orientación a los padres como para ayudar en este proceso, porque hay chicos que vienen sin motivación, vienen Claro, acostumbrados a un mal uso de la tecnología, quizás sobreexcitados por el extenso tiempo que pasan ante una pantalla. Entonces eso va, por un lado, va haciendo menos el tiempo de calidad que pase con sus padres, menos el diálogo sí, y más excitación, más, eh, digamos, eh, hiperactividad, con lo cual hace que haya déficit de atención, problemas de concentración, que uno acá en el consultorio los ve. claro. Y quizás no es un tema de que el niño no puede hablar o no sabe, es que no se lo motiva, no se a que lo pueda hacer y no tiene un lugar físico ni el tiempo como para poder efectuarlo porque los adultos no se lo dan. Claro, y eso tiene que ver justamente voy a volver a utilizar la palabra déficit, digamos, que el niño sufre o va produciendo frente a la ausencia de diálogo por parte de la mamá y del papá. Porque justamente si hay diálogo, conjuntamente subyace que el niño se siente atendido, Sí. que le prestan atención. Y esta cuestión de prestarle atención a través de la palabra y de escucharlo, al niño le significa el estar siendo mirado, el estar siendo escuchado. Esto es un detalle importante. Cuando no hay diálogo, cuando no hay atención, ¿sí? Cuando al chico no se lo mira, no se lo registra, no se le ve el cuaderno, no se lo acompaña a hacer la tarea, ¿no? Y se lo deja, como decís vos hoy, en manos de la tecnología, ¿no? Lo que ahí estamos justamente frente a una ausencia de diálogo, Sí, ¿sí? sí. Frente a una ausencia de comunicación. Y esto el chico lo percibe. Y ahí podríamos decir que en ese estado de angustia, porque hay ausencia, el niño se adhiere, se aprende con H, no de aprender, Sí, sí, sí. sino aprender con H de agarrarse de lo tecnológico. Entonces después lo tenés, ¿no? Todo el tiempo Sí, sí. ahí Esclavizado, cautivo. esclavizado y absorbido, que para muchas familias, digamos, es un dejar estar en el sentido de que creen que de esa manera cubren todas las necesidades básicas del chico y lo que no se dan cuenta es que hay un proceso de desamor, de desvincularse, ¿sí? Como de desconocimiento, ¿no? O sea, hay muchas situaciones donde el niño hace un proceso de lectura, como hablábamos. Claro, hace su propio proceso de lectura de la situación. Exacto. No es, papá me dio la tablet o mamá me dio la tablet porque me quieren. No, papá me quiere sacar de encima porque yo molesto y me enchufa la tablet. Exacto. Y ese proceso lo que significa es un proceso de abandono. Sí. Hay un proceso de abandono y de ausencia por parte del adulto responsable y esto es lo que genera un sentimiento, podríamos decir, de inferioridad, o va, digamos, un proceso que se va produciendo un sentimiento de inferioridad en el sentido de que no está estimulado. ¿Sí? ¿Y qué puede ser el síntoma de ese proceso de abandono que no sabemos de qué manera es, que después en el colegio, o cuando el chico empieza a hablar, aparezcan estas dificultades, ¿sí? Con las consonantes, con los fonemas, ¿no? Con las palabras, formación de oraciones, o malos comportamientos en el colegio, ¿no? Que después los gabinetes psicopedagógicos, dentro del cuadro de lo que es las neurociencias, no saben qué hacer. Entonces lo empastillan, lo medican, le arman a diagnóstico, ¿no? Porque son chicos que por lo general generan muchos conflictos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esta dificultad, digamos.
Entonces, por eso me parece importante este, este proceso de la lectura y de la escritura, no solamente para comprender lo que pasa esto, sino también cómo esto mismo que nos pasa a nosotros como adultos, digamos, le pasa al niño porque el niño está totalmente subordinado a la comunicación que los padres le puedan brindar, desde el lugar de la palabra o desde el lugar de la tecnología, ¿sí? Y esto de alguna manera va a hacer ruido, no es que va a ser indiferente, no es que el chico es indiferente. No, capta, ¿no? O sea, absolutamente todo. Inclusive estaba recién pensando, ¿no?, en el tema de la escritura, porque en general todos los profesionales tenemos que realizar informes, escribir, porque en el jardín nos piden informes, el neurólogo nos solicita, la psicopedagoga, el psicólogo, todos claro. nos piden informes y tenemos que poner por escrito. Claro. Y ahí también tenemos que tener cuidado, porque hay yo diría que vivimos en una época donde estamos con el diagnóstico fácil o el diagnóstico rápido. Enseguida es autista, tiene TGD, tiene Asperger, tiene trastorno de aprendizaje o trastorno del habla. Enseguida estamos con esto de los certificados únicos de discapacidad y demás. Lo conversamos con otro psicólogo inclusive el día de ayer. Hay todo como una cuestión comercial también para diagnosticar rápidamente sin hacer todos los estudios y ya estigmatizar a un niño, ponerle un rótulo y decir, con él vamos a poder hacer hasta acá, porque tiene esto, cuando quizás todavía no sabemos realmente porque no se terminó de desarrollar, claro, ni le damos la oportunidad para que lo haga. Sí. Entonces le realizamos una batería de test y trabajamos poco en él y en sus emociones. Por eso el tema de la lectura es importante, la escritura, el no apresurarnos. ¿Sí? Que no tiene que ser, por ejemplo, en el tema de la escritura, una escritura catártica. Si uno se deja llevar por una primera impresión de lo que el niño hace durante una primera intervención o una admisión, es muy escueto lo que uno ve. Claro. Porque depende de cómo esté ese día, el chico, o cómo estén sus emociones, cómo ha sido tratado por la familia, por otros ambientes escolares. Entonces, un profesional debe